socios y simpatizantes del Centro Catalán de Mendoza, tened todos muy buenos días. Una vez más nos hemos reunido contando con vuestra grata presencia, la cual agradece la comisión directiva por mi intermedio, deseando que paséis un momento agradable con todos nosotros. En este primer contacto del año, motivado, como ya sabéis, para homenajear a los patronos de Cataluña, San Jorge y la Virgen de Montserrat, vamos a aprovechar la ocasión para hacer referencia a los orígenes y evolución de esta costumbre de elegir una divinidad para proteger a un pueblo o a una ciudad. Las primeras divinidades entronizadas se remontan a los principios de la humanidad organizada cuando surgieron las civilizaciones de la Mesopotamia asiática. Esta costumbre fue transmitida a Grecia y Roma, lo que dio lugar a una amplia y muy elaborada historia mitológica de dioses y diosas de la antigüedad clásica. Posteriormente, con el advenimiento del cristianismo y hasta la Edad Media inclusive, la proliferación de mártires santificados hizo que la Iglesia reemplazara a los dioses paganos por los santos cristianos, con lo cual los feligreses empezaron a adoptarlos como patronos que se constituyen en protectores de las ciudades que se iban fundando. Estos patrones protectores eran, y son todavía por supuesto, muy reverenciados por los fieles, quienes los invocaban con unción toda vez que algún peligro amenazaba a la ciudad, ya fuera un peligro de carácter natural, como eran las inundaciones, tormentas, sequías, epidemias, como los de carácter humano, como era la invasión violenta de alguna fuerza enemiga. Estas situaciones eran muy frecuentes en los países que conformaban el Estado español, más no hay que creer que eran exclusivas de España, pues lo mismo sucedía en numerosos países de todo el mundo. La importancia de este rasgo común es muy relevante, por cuanto la religión, conjuntamente con el idioma y el folclore, forma parte del bagaje cultural de un pueblo y es un indicativo muy valioso para el estudio del tema, en especial para la antropología. Más recientemente, las grandes oleadas migratorias hicieron que muchos emigrantes se esparcieran por todo el mundo, llevando sus culturas a los países de acogida, en donde se manifestaron los cultos religiosos exacerbados un tanto por una cuota de nostalgia provocada por el desarraigo de sus tierras natales. Todo esto dio lugar a que los inmigrantes se fueran agrupando según sus lugares de origen, creando centros de reunión en los que compartían sus recuerdos y sus culturas. Los inmigrantes españoles, imbuidos por un gran espíritu religioso, lo primero que hacían era entronizar los mismos santos patrones de la región de la cual procedían. Así aconteció con los gallegos, asturianos, vascos, navarros, riojanos, aragoneses, mallorquines, valencianos, andaluces, etc. Cataluña, por supuesto, no fue una excepción,
pues sus emigrantes también formaron centros por doquier donde iban, a los que denominaron casales, promoviendo además el culto a sus patronos, que como ya sabemos son dos, debido un poco porque las circunstancias se dieron así, y otro poco, creo yo, para asegurarse una doble protección divina, cuya acción se supone que sería más efectiva y más segura. Cualquiera que haya sido la causa de este doble patronazgo, lo cierto es que tenemos dos patronos a los que debemos devoción y homenaje, precisamente como el que estamos haciendo hoy todos los catalanes del mundo, ya sea que residan en Cataluña o, como nosotros, que aún separados físicamente de nuestra patria, mantenemos un fuerte vínculo cultural, por más que estemos arraigados en este nuevo hábitat al cual nos hemos adaptado ya en mayor o menor medida. Estamos homenajeando a los dos patronos en forma simultánea, porque sus onomásticos están muy cercanos, pues el 23 de abril es el día de San Jorge y el 27 del mismo mes es el día de la Virgen María, digo Montserrat. Está en el ánimo de la comisión directiva festejar estos días de la forma más tradicional posible. Por esto hemos revivido los rituales de la rosa y el libro. El primero creo que se ha cumplido, no veo las damas con la rosa en la mano, pero esa es la idea, ha sido repartida la rosa. Bien, al momento de ingresar en el salón, se repartió una rosa a cada dama. El segundo se llevará a cabo al final de la reunión, cuando durante la degustación de un pequeño ágape se habilitará la mesa de libros, cuya modalidad consiste en que la dama elija un libro para obsequiar al caballero de su preferencia, sin necesidad de intercambiarlo con otro. Me refiero al libro, no al caballero. Se puede dar que elijan un libro, como no le gusta a su pareja, buscan a otra pareja que le guste. No, cambiemos el libro, hay para elegir. Bien, señores y señoras, deseamos y esperamos que nuestro programa de actos sea de vuestro agrado. Tened todos muy buenos días.